A muchos de nosotros nos ha encomendado una misión o una tarea y la hemos tratado de cumplir a cabalidad. O en el peor de los casos, no la hemos querido cumplir. Un ejemplo claro fue la asignación que Dios le encomendó al profeta Jonás, la cual él rehusó realizarla y huyó. Pero hay otro caso que involucra al profeta Elías en Primera de Reyes capítulo 17, verso 1 al 24, el cual entregó una notificación al rey Acab, la cual consistía en que no llovería en Israel por varios años. Luego de entregar el mensaje, Dios le dijo a Elías que se escondiera cerca del río Jordán y ahí tendría agua y los cuervos le llevarían de comer. Dios sabía que después de ese mensaje que entregó Elías al rey Acab, le llevaría como consecuencia persecución a Elías. El tiempo pasó. En el lugar en donde estaba Elías escondido, el arroyo se secó por la sequía y Dios le ordenó a Elías refugiarse en la casa de una viuda en Sarepta de Sidón. Y cuando llegó a ese lugar se encontró a una mujer juntando leña y le pidió un vaso con agua y un poco de pan. Pero la viuda solo tenía un poco de harina y aceite para cocinar su última comida y la de su hijo, y luego lo que le quedaba para ellos era la muerte. Me llama la atención que la Biblia dice en el verso 9 de Primera de Reyes capítulo 17, en la mitad del verso, en donde Dios dijo: «Yo he ordenado a una viuda de allí que te alimente». Me parece curioso ordenar a una viuda que lo alimente estando en una quiebra económica y sin ningún recurso en su casa, tan solo tenía un poco de harina y aceite. Y da la impresión que la viuda tampoco estaba al tanto que este viajero llegaría a su casa. ¿Será que Dios se equivocó de viuda y el profeta también? Uno diría, esto no tiene ninguna lógica. Dios debería mandar al profeta a un lugar en donde tenga las mejores de las cualidades y los recursos. Pero bueno, Dios no piensa como nosotros. Dios vio en esa viuda que a pesar de sus recursos, tenía un corazón generoso y también me enseña que Dios se interesa por todas las personas independientemente de su escala social. Ahora, lo otro ilógico es que el profeta le pide que le prepare pan primero a él y luego para ellos. Curioso, ¿verdad? Pero la mujer no refutó las palabras del profeta, ya que venían con una promesa respaldada por Dios, y el milagro ocurrió y hasta la familia de la viuda recibió bendición en la provisión. No escaseó la harina y el aceite hasta que la lluvia cayera y las cosechas dieran su fruto. Nosotros diríamos, primero viendo y después haciendo. Dios prepara a las personas que vamos a encontrar en la vida, dándonos favor delante de ellas. Y aunque parezca que tiene poco, de un simple puñado de harina y una onza de aceite, Dios hace que los recursos no mengüen. Su amor es tan grande y su compasión nunca pasa desapercibida. Por medio de la sequía, Dios le enseña al profeta y a la viuda y a los familiares que con la fe en Él, los recursos nunca faltarán. Ya establecido Elías en la casa de la viuda, al tiempo se enfermó el hijo de ella hasta morir. La viuda se sintió muy afligida y hasta le reclamó a Elías que ella, haciéndole bien al profeta, le vino este mal. Elías se conmovió en compasión y oró a Dios para que le devolviera la vida al niño, y así Dios lo hizo. Con todo lo acontecido en la vida de Elías, él comprendió que Dios tiene compasión de todos y su amor no tiene límites. El dolor que Elías experimentó en otros lo hizo amarlos aún más y preocuparse por ellos. La fe en Dios tiene que estar presente todos los días. Así nos lo da a entender todos estos versos. Cada uno de nosotros somos moldeados en diferentes situaciones y no debemos claudicar si tenemos a Cristo como nuestra roca firme. Otra historia muy similar
es la que está en Segunda de Reyes capítulo 4, verso 8 al 37. Esta historia ya no involucra al profeta Elías, sino más bien a su sucesor, y este es Eliseo. Aquí también se involucra a una viuda a la cual se le murió su esposo, que era miembro del grupo de profetas. Ella acudió a Eliseo porque un acreedor estaba cobrándole la deuda que su esposo dejó, y si no pagaba se llevaría a sus hijos y los usaría como esclavos. Eliseo le preguntó a la viuda: «Dime qué tienes en tu casa». Ella dijo: «Nada, solo tengo un frasco de aceite de oliva». «Bueno», le dijo Eliseo, «pide a tus vecinos todas las vasijas vacías que tengan y vete a tu casa, cierra la puerta y vierte en cada una de ellas el aceite hasta llenarse una tras otra». Y así lo hizo la viuda, y cuando llegó a la última vasija, pidió otra a uno de sus hijos, y éste contestó que ya no había más. Y al decir esa palabra, «ya no hay más», el aceite dejó de fluir. Esta historia me recuerda a Jesús en la multiplicación de los panes y los peces, y la alimentación a una gran cantidad de personas, y cómo sobró comida en ese milagro tan extraordinario. No hay nadie que le gane a Dios en la aritmética, pero a Dios le encanta multiplicar y sumar cuando se trata de bendecir a sus hijos. En la vida de todas las personas siempre ocurrirán situaciones difíciles. Quizás no sean de carácter económico, pero sí de alguna clase. Pensamos que el dinero todo lo resuelve, pero no es así. Aunque en el caso de esta viuda sí era de carácter económico. Ella vendió las vasijas de aceite y con el dinero pagó a sus acreedores, y aún le sobró dinero para el camino de su vida. Hay un caso en este mismo capítulo que habla de una mujer de la ciudad Sunén, la cual estaba bien económicamente. Ella hospedó al profeta Eliseo en su casa, ya que éste visitaba mucho ese lugar, y un buen día Eliseo le dijo a la sunamita que si ella tenía alguna necesidad económica o si quería alguna recomendación, pero ella contestó que la familia la cuidaba bien. Pero Gixi, el sirviente de Eliseo, le dijo que ella no tenía hijos y su esposo ya estaba muy mayor. Y Eliseo la llamó de nuevo y le dijo: «El año que viene tendrás un hijo en tus brazos». Ella quedó perpleja y le dijo que no la ilusionara ni la llenara de esperanza. Pero así como se lo dijo el profeta, así sucedió. Más adelante, cuando el hijo de la sunamita estaba más grande, murió. En la aflicción, la mujer buscó al profeta hasta encontrarlo en el monte Carmelo. Y le recordó que ella le dijo que no le diera esperanza de un hijo, y éste había muerto. Pero Eliseo fue a la casa de la sunamita y oró por el muchacho, y Dios le devolvió la vida. Los momentos de pruebas son difíciles y hasta nos volvemos reclamones delante de Dios. Pareciera que nuestra fe se debilitara sin encontrar respuesta. Pero nuestro Dios de misericordia siempre tiene una respuesta. Quizás no la que pidamos, porque Él siempre tiene una mejor. Cuando recibimos al Dios de la gracia, al Dios que nos justifica por medio de su Hijo Jesucristo, un montón de bendiciones se nos añaden, porque esa es la promesa para todos. Aquí todos aprendieron. Eliseo, Gixi, el sirviente, conjuntamente con la sunamita y su familia. Con el Dios de la abundancia nada escasea. En el libro de Mateo capítulo 6, verso 33 dice: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Su gracia, un regalo que no merecemos, nos proveyó de su justicia por medio de Jesús, y con ello fueron añadidas las demás cosas, llámese materiales o no materiales, pero al fin y al cabo fueron añadidas para que usted las disfrute. A Dios siempre le importas. Si escuchamos o leemos más de su palabra y la aplicamos a nuestra vida, vamos a hablar bien, porque nuestra fe en Dios se multiplica en nosotros. Y para concluir, en el Nuevo Testamento, en la Biblia, en el libro de Lucas capítulo 7, versos 11 al 17,
Estaba Jesús entrando en la aldea de Naín cuando se encontró con un cortejo fúnebre. El único hijo de una viuda había muerto. Jesús, al ver a la viuda y el dolor que le embargaba, su corazón rebosó de compasión y le dijo: no llores. Y luego se acercó y tocó el ataúd. Los que lo cargaban se detuvieron y le dijo al joven: levántate. El joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús le regresó a su madre. Todas las personas se llenaron de temor ante aquel asombroso acontecimiento, dando gloria a Dios y diciendo: un poderoso profeta se ha levantado. Claro, sabemos que es el Hijo de Dios, pero estos todavía no se habían dado cuenta. La compasión de Jesús hacia las personas lo acompañaba a todo lugar, en donde fuera. Jesús sumó bendición a la viuda, multiplicó sus fuerzas y le devolvió toda esperanza que había perdido al resucitar a su único hijo. El relato de estas mujeres viudas y de una que no era viuda, cada uno con su único hijo, revela claramente que Dios siempre ha tenido y tendrá compasión por todos nosotros. Y todo viene acompañado por medio de su único Hijo Jesucristo. Ninguna de las personas en donde sucedieron milagros extraordinarios, llámese provisión, multiplicación de panes y peces, devolver la vida a una persona muerta, la bendición para una mujer poder quedar embarazada y las sanidades ocurridas, ninguno merecía el favor de Dios, pero Dios lo hizo merecedor por medio de su Hijo Jesús. Dios siempre quiere multiplicar en nosotros, por eso nos dice en el verso 31 y 32 de Mateo 6, así que no se preocupen por todo eso diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Por eso nos dice más adelante en el verso 33 que debemos buscar su reino y su justicia, primero que nada, ya que por su gracia todo ha sido añadido. El pecado arruinó todo, como dice Romanos capítulo 5, verso 17. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Su gracia, que no merecemos, nos devolvió toda esperanza al recibir su justicia por medio de Jesús. Y no solo recibimos su justicia, también recibimos su sanidad, el perdón de los pecados, sus riquezas, vida eterna y una posición de excelencia conjuntamente con Cristo Jesús. Dice Romanos capítulo 10, verso 8 al 11, el mensaje está muy cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón, y ese mensaje es el mismo que nosotros predicamos acerca de la fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Dice el apóstol Pablo que el mensaje de salvación está muy cerca de tu boca y tu corazón. No tienes que ir muy lejos para ser salvo. Con solo confesar con tu boca que quieres recibir a Cristo como tu Salvador personal y lo crees completamente en tu corazón, recibirás la salvación. Por la fe en tu corazón recibes la justicia de Dios que no merecemos, pero es recibida por el sacrificio de Cristo en la cruz y por gracia sin recibir ningún pago de parte nuestra, y con solo decirlo con nuestra boca tendremos la vida eterna asegurada. Ahora, esta es tu oportunidad. Repite esta oración. Señor Jesús, yo vengo a ti en esta oración. Te pido perdón por todos mis pecados. Te acepto como mi Salvador personal. Lávame con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Gracias por tu resurrección y porque ahora yo soy la justicia de Dios que recibí por medio de Cristo. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, no olvides estudiar la Biblia y asistir a una iglesia para crecer en la fe.
Te bendice tu amigo Fabio Cruz. Hasta otra oportunidad. Bendiciones.